La calidad de una estructura metálica se ve considerablemente influenciada por un factor fundamental: la soldadura empleada en sus elementos estructurales y conexiones. En esta ocasión exploraremos la relevancia de la soldadura en las estructuras metálicas, así como las 5 irregularidades técnicas que pueden indicar un defecto en la soldadura o una soldadura que no cumple con los estándares requeridos. Para comprender mejor la importancia de la soldadura, es crucial tener una definición clara de este proceso, el cual lo explicaremos brevemente para aquellas personas que desconozcan el término. La soldadura es un proceso de unión de materiales, comúnmente metales o termoplásticos, en el que se funden las piezas a unir para luego solidificarlas y formar una conexión permanente. Este proceso se lleva a cabo mediante la aplicación de calor, presión o ambos, junto con o sin el uso de un material de aporte que ayude a unir las piezas. ¿Cuál es la importancia de una buena soldadura para una estructura metálica? Los puntos más críticos o delicados de una estructura metálica para un sistema estructural aporticado son las uniones entre los elementos estructurales como columnas y vigas. Si no existe una conexión sólida, se puede experimentar debilidad en esa zona, provocando un posible desplome de los elementos estructurales producto de las acciones externas como sismo, viento, cargas vivas y cargas muertas. La soldadura, si no se ejecuta de una manera adecuada, puede presentar algunas inconsistencias que afectan directamente la estructura. Las inconsistencias en una soldadura para una estructura metálica son defectos, imperfecciones o errores que pueden surgir durante el proceso de la soldadura y que afectan negativamente la integridad, resistencia y durabilidad de la unión soldada. Estas inconsistencias pueden deberse a una variedad de factores, incluyendo problemas con la técnica de soldadura, la calidad de los materiales utilizados o condiciones ambientales desfavorables. Estas son algunas de las inconsistencias más comunes mencionadas por la norma AWS, Sociedad Americana de Soldadura, y a las que se le debe colocar la lupa. Porosidad. La porosidad en soldadura se refiere a la presencia de pequeñas cavidades o burbujas de gas atrapadas dentro del metal fundido solidificado. Estas cavidades pueden ser visibles en la superficie de la soldadura o estar distribuidas dentro de la misma. La porosidad puede ser causada por diversos factores, como la presencia de contaminantes en el material base o en el electrodo de la soldadura, la velocidad de enfriamiento inadecuada durante el proceso de soldadura, la presencia de humedad en el área de trabajo, la incorrecta configuración de los parámetros de soldadura, como la corriente, el voltaje, la velocidad de alimentación del electrodo, etc. La porosidad de la soldadura puede comprometer la integridad estructural de una unión soldada, ya que las cavidades reducen la resistencia mecánica y la capacidad de carga de la soldadura. Además, la presencia de porosidad puede permitir la entrada de líquidos o gases, lo que puede llevar a la corrosión prematura de la soldadura. Por lo tanto, es importante identificar y corregir las causas de la porosidad durante el proceso de soldadura para garantizar la calidad y la durabilidad de las uniones soldadas. Grietas. Las grietas en la soldadura se refieren a fracturas o separaciones no deseadas que se desarrollan en la región soldada. Estas grietas pueden presentarse en la superficie de la soldadura o pueden estar internas en la zona afectada por el calor o en el metal base adyacente. La presencia de grietas compromete la integridad estructural de la soldadura y puede reducir significativamente su resistencia y durabilidad. Por lo tanto, es esencial identificar y corregir las causas subyacentes de las grietas para garantizar la calidad de las soldaduras y la seguridad de las estructuras soldadas. Inclusiones metálicas y no metálicas. Las inclusiones metálicas y no metálicas en soldadura se refieren a la presencia de materiales extraños dentro de la zona de la soldadura que no están completamente fundidos ni integrados con el material base. Estas inclusiones pueden tener diferentes orígenes y composiciones. La presencia de inclusiones metálicas y no metálicas en una soldadura puede comprometer su calidad y rendimiento. Por lo tanto, es importante implementar prácticas adecuadas de limpieza, preparación de superficie y selección de materiales para minimizar el riesgo de formación de inclusiones durante el proceso de soldadura y garantizar la integridad estructural de las uniones soldadas. Socavación.
La socavación en soldadura se refiere a la formación de una depresión o cavidad en el material base adyacente a la zona de soldadura. Esta depresión puede ser causada por diversos factores durante el proceso de soldadura. Entre las causas que produce la socavación en una soldadura incluye un flujo inadecuado del material de relleno, una velocidad de soldadura incorrecta, una preparación deficiente de la junta que permite huecos entre las piezas a soldar y una corriente de soldadura mal ejecutada. Estos problemas pueden resultar en una fusión incompleta entre el material de relleno y el metal base, lo que conduce a la formación de socavaciones que comprometen la integridad estructural de la soldadura y reducen su resistencia. Por lo tanto, es crucial controlar los parámetros de soldadura y seguir prácticas adecuadas de preparación de la junta para prevenir la formación de socavaciones y garantizar la calidad de la soldadura. Superposición. La superposición en soldadura se refiere a una condición en la que el material de relleno se deposita excesivamente sobre la superficie de la soldadura. Esto puede ocurrir cuando el soldador aplica demasiado material de relleno o cuando la velocidad de soldadura es demasiado lenta, lo que permite que el material de relleno se acumule más allá de los límites deseados de la junta. La superposición puede tener consecuencias negativas para la calidad de la soldadura. Puede resultar en un exceso del material, lo que aumenta el peso y el costo de la soldadura, y puede llevar a la formación de discontinuidades como las inclusiones o porosidad. Además, la superposición puede afectar la apariencia estética de la soldadura y dificultar la impresión visual de la misma. Por lo tanto, es importante controlar adecuadamente la calidad del material de relleno aplicado y mantener una velocidad de soldadura adecuada para evitar la superposición y garantizar la calidad e integridad estructural de la soldadura. Estas 5 inconsistencias o errores pueden comprometer la calidad y la seguridad de la estructura metálica, por lo que es importante identificarlas y corregirlas durante el proceso de soldadura para garantizar una unión sólida y duradera. Ahora bien, ¿cómo podemos determinar la inconsistencia en una soldadura? Cabe mencionar que la soldadura debe tener una revisión antes, durante y después, según la AWS D1, titulado Código de Soldadura Estructural. Antes, para comprobar el estado de los materiales a utilizar, como lo es la calidad del electrodo, la limpieza de los metales base y escoger el tipo correcto de electrodo. Durante, para comprobar el adecuado uso de la soldadura mediante el proceso. Y después, comprobar errores de la soldadura ya aplicada. Estos son algunos de los beneficios que se pueden tener si contamos con un cordón de soldadura completamente calificado. Un cordón de soldadura ejecutado adecuadamente proporciona una unión sólida y resistente entre las piezas metálicas, contribuyendo a la integridad estructural y a la capacidad de carga de la estructura. Una soldadura bien realizada aumenta la seguridad de la estructura al minimizar el riesgo de un colapso o fracturas repentinas, lo que puede tener consecuencias graves para la vida humana y la propiedad. Un cordón de soldadura limpio y uniforme mejora la apariencia general de la estructura, lo que puede ser importante en las aplicaciones donde la estética es un factor relevante. Un cordón de soldadura de calidad reduce la necesidad de reparaciones o retrabajos posteriores, lo que puede ahorrar tiempo y dinero en el proceso de fabricación y construcción.